¿Qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión, y retomando un poco los temas políticos, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en España. En España recientemente pues, ha habido unas elecciones y lo que se está observando es que hay un cambio claro de tendencia política. Esto no es algo que solamente esté ocurriendo en España, es algo que está ocurriendo pues, en muchos países, ¿no? En Italia pues, se ha cambiado de un gobierno más progresista a uno más conservador que en Giorgia Meloni. O, por ejemplo, en toda Sudamérica, que están triunfando pues, más los... o están teniendo, más que triunfando, están teniendo más éxito en las elecciones los regímenes políticos que tienden más hacia las políticas más sociales. Claro, esto lo que está haciendo es que en España, que se han adelantado las elecciones generales, es decir, las de el gobierno de España en sí mismo, lo que están haciendo es que ya empiecen un poco a utilizar los eslogans políticos, la publicidad política, para ir creando pues problemas, ¿no? Porque al final esto lo que crea son problemas, no crean otra cosa, ¿no? A la derecha pongo una imagen de Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid y aunque esto realmente no es de esta, no es actual, no es de ahora, sí que es un lema que se hizo muy famoso, ¿no? El socialismo o libertad, en el que ella pues representaba la libertad. Por otro lado, actualmente el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, después de un poco ver cómo han quedado las elecciones, pues ha decidido, para empezar, adelantar las elecciones generales, porque hubo elecciones, pues decirlo así, autonómicas, y ya ha empezado un poco pues su campaña pública, de política. Y entonces, básicamente, a mí me gusta el hashtag, ¿no? De derechos o derechas, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Si quieres los derechos o quieres las derechas. Entonces, claro, tanto el del PSOE o el del PP con Isabel Díaz Ayuso, básicamente, lo que están incurriendo es una falacia lógica y a su vez en sesgos de confirmación. Básicamente esto lo que representa es que nos tratan como tontos y sí que es cierto que nosotros pues caemos, ¿no? Caemos por el sesgo, por decirlo así, ellos utilizan una falacia, es decir, una mala argumentación desde el punto de vista lógico, y utilizando esa mala argumentación nos convencen porque nosotros como personas, como seres humanos, no podemos siempre racionalizar todo y hacemos lo que se llama un pensamiento rápido. Y muchas veces ese pensamiento rápido pues está muy arraigado en nuestras creencias y entonces pues tenemos el sesgo de confirmación. Voy a desarrollarlo un poquito más. Básicamente, lo que utilizan nuestros queridos políticos es lo que se llama el falso dilema, ¿no? El falso dilema básicamente lo que te dice es que te venden simplemente un par de opciones, a veces más, pero generalmente es o bien la opción P, por decirlo aquí, o bien la opción Q. Entonces ellos lo que te dicen es o esto o lo otro, ¿no? Entonces si por ejemplo tú dices o P o Q, entonces si dices si no P, entonces Q, ¿no? Esto es lo que se llama el falso dilema, ¿no? Es tanto el socialismo o libertad o derechos o derechas, ¿no? O sea, sí que es cierto que, por ejemplo, eh, existen regímenes políticos que, digamos, abrazan más lo que es la libertad, aunque la libertad en sí misma, si tiene sentido, solamente es con responsabilidad. Y sí que hay regímenes políticos que quitan la libertad a cambio de asegurarte, o eso dicen, o eso lo intentan, ¿no? Eh, promover la seguridad, ¿no? Entonces, realmente no es tanto socialismo o libertad, sino es un mix, ¿no? De cosas. Aparte, ni PP ni PSOE están tan alejados. Son lo que se considera los partidos. Si hubiera un centro, estaría el centro que no lo tocaría ningún partido, y un poquito alejado a la izquierda estaría el PSOE y un poquito alejado a la derecha estaría el PP, ¿no? Pero desde luego ni uno te lleva a un extremo ni uno te lleva al otro. Básicamente lo que hacen con este falso dilema es una simplificación de la realidad. O sea, no es cierto que si
que si sale PP o si sale Vox te vas a quedar sin derechos. O sea, no es cierto, porque existen para empezar, los derechos más importantes y los que realmente son derechos, al menos desde mi punto de vista, no los da ningún gobierno, son derechos naturales y los tenemos por ser hombres. Esto al final lo que crea, yo creo, es un extremismo, que es una radicalización política, y al final cuando la gente se cree estos falsos dilemas, lo que ocurre pues es eso, ¿no? Que la gente se radicaliza, se pelean, y realmente se pelean por unas cosas que no tienen mucho sentido porque nos estamos autoengañando nosotros mismos. En el fondo lo que ocurre es un mal uso del operador lógico, o el operador lógico es una cosa o la otra, pero el verdadero uso sería o esta cosa, o esta cosa, o esta cosa, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿qué más partidos políticos hay? Pues podría ser en el rango de las izquierdas, pues podría ser posiblemente o Más País, o Podemos, o Pacma seguramente, vamos, Pacma no me lo conozco muy bien, pero seguramente tienda más a la izquierda. Y en la derecha, pues por ejemplo, podría estar pues Vox, que podríamos decir que es más a la derecha del PP. Y podríamos hablar pues también de otros partidos a lo mejor muy minoritarios que se conocen, yo que sé, como por ejemplo el Partido Liberal, aunque posiblemente el Partido Liberal sea una cosa muy extraña. Antiguamente, bueno, podríamos decir también Ciudadanos, pero bueno, eso es un poco lo de menos, ¿no? Básicamente es que te simplifican tanto la realidad que básicamente lo que traduce es un mal uso del operador lógico, y eso al final lleva a los extremismos. Por eso también se conoce esta falacia lógica, falacia en el sentido de que es muy mala argumentación, como falsa dicotomía, porque te crea una elección binaria, es decir, o una cosa o la otra, que no es cierta, que la realidad es mucho más compleja, que es más amplia, que permite muchos más matices, o del tercero excluido, pero bueno, podría ser del tercero o de otros muchos, ¿no? Podríamos hablar de otras terceras opciones excluidas. Entonces, podríamos decir que esto en este sentido al PSOE, por ejemplo, lo de derechos o derechas, pues le interesa sobre todo para, yo creo que para aglutinar votos después pues de haber perdido votantes en las últimas elecciones. Se podría defender que con el PSOE se pueden tener más derechos sociales, pero claro, ahí lo que está en pugna, lo que está en lucha, lo que es realmente importante es si los derechos sociales son en sí mismos derechos. Realmente yo creo que los derechos sociales realmente lo que son bienes, por ejemplo el derecho a la vivienda, no es un derecho en sí mismo, ya que lo que está de fondo es un bien, que es una vivienda, es un bien inmobiliario. Entonces eso nunca puede ser un derecho. La verdadera lucha es, o sea, y eso es el debate al que nunca se llega, porque es más profundo, es si ese bien se tiene que proveer de manera pública o de manera privada. Y ese es el verdadero debate. Pero claro, es un debate porque no existe una cosa que lo arregle todo. Habrá gente que esté más a favor de una cosa, pero con matices. Habrá gente que esté más a favor de otra cosa, supongo que también con matices, ¿no? Al final los extremismos no suelen ser la respuesta. Y como hayamos dicho, al final todo esto se da porque existe el sesgo de confirmación, ¿no? El sesgo de confirmación básicamente es que tú tiendes a creer y a favorecer tus creencias, ¿no? Si tú, por ejemplo, piensas que, yo qué sé, la izquierda representa la verdadera lucha, que son, por decirlo así, simplificando mucho, los buenos, que son realmente los que se van a preocupar de la gente, pues claro, si a ti te vienen con el eslogan o derechos o de derechas, pues claro, a ti ese eslogan te convierte, te gusta, te hace, te llama la atención y te parece muy potente. Y yo la verdad que reconozco que es bueno. Pero desde luego lo que pienso es que es muy simple, ¿no? Luego todo esto de los sesgos de confirmación pues se encuentra muy exaltado con lo que se llaman las echo chambers, ¿no? Las cámaras de eco, las cámaras de resonancia, que básicamente ahora con las redes sociales pues se ve mucho. Pero clásicamente han sido los periódicos, ¿no? Que tú leías un periódico y entonces ese periódico ya te matizaba o te transformaba cómo era la información.
Pero es que, claro, ahora con las redes sociales pues también está aumentado, las redes sociales te hacen hablar también con las personas y entonces tus amistades tienden más a eso. Entonces, al final, nuestros propios amigos son también nuestro sesgo de confirmación y la forma en la que nosotros informamos suele ser también un sesgo de confirmación. ¿Cuál es el problema de los sesgos de confirmación? Que atienden a algo que tenemos profundamente enraizado en nosotros mismos. O sea, por ejemplo, algo que me toca a mí muy de fondo, ¿no? La sanidad. La sanidad, la sanidad no puede ser un derecho, porque la sanidad es una organización, para mí, no puede ser un derecho. Es una organización de mucha gente, de muchas personas, con un recurso, con dinero limitado. Entonces, al final, si tienes que organizar cosas, si hay dinero, si no sé qué, al final se comporta como un bien económico y no como un bien político ni como un bien filosófico. Entonces, al ser un bien económico, porque tú tienes que pagar los recursos materiales, tienes que pagar a la gente, tienes que contratar a gente, en fin, cuando no puede ser algo que no puede ser un derecho. Entonces, es un bien complejo, pero que desde luego no es un derecho. Entonces, en el momento que entendemos que la sanidad no es un derecho, sino que es un bien que queremos proveer a la población, la defensa tiene que ser si es mejor hacer seguridad privada o seguridad pública, ¿no? Perdón, sanidad privada o sanidad pública. A lo mejor tiene que ser algo mixto, a lo mejor tiene que ser para unas cosas públicas y para otras cosas privadas, a lo mejor tiene que ser, pero no es inherentemente mejor la sanidad privada o pública. Es cierto que, pues por ejemplo, en Europa la mejor sanidad es la privada, en el sentido de que es el mejor sistema sanitario que es, en Europa es el suizo. ¿Quiere decir que no haya sistemas públicos de calidad? No, el francés, por ejemplo, es muy bueno. Y el francés también, pues tienen sus cosas. Que al final, ¿qué es lo? O sea, al final esto lo que dice, que no es ni público ni privado, lo que tiene que ser, yo creo que la gente tiene que ser consciente de que eh, hay que debatir más las cosas y posiblemente lleguemos a puntos en donde el sector privado lo haga mucho mejor y puntos donde el sector público sea lo necesario, ¿no? Claro, esto al final lo que nos lleva también es a la interpretación sesgada de la realidad. Si nosotros entendemos, por ejemplo, que la sanidad sí o sí puede ser pública, pues vamos a entender que cualquiera que diga que la sanidad tiene que ser privada, pues es una cosa que quiere matar personas, que patatín, que patatán. Pues no, hombre, no tiene que ser así. O sea, lo que sí que es cierto es, por ejemplo, que si tú sigues con los mismos impuestos, quitas la sanidad pública y pones la sanidad privada, pues claramente ahí estás poniendo unos grandes costes en las personas. Pero si tú quitas la sanidad pública, quitas los costos de financiación de la sanidad pública para que las personas los dispongan a su manera, pues ahí digamos que lo que estás haciendo es decir a las personas, yo quito esto que os estaba quitando para este servicio y ahora vosotros lo organizáis como queráis. Claro, el problema es cuando hacen la trampa, pero bueno, eso no sabemos cómo se haría, ¿no? El problema de todo esto también es que, claro, al final pues uno está siempre leyendo la misma información, siempre con los mismos matices, nos cuesta mucho y es que es muy doloroso reconocer la falsedad de nuestras creencias. Yo en ese sentido creo que lo más sano es ser escéptico de que, eh, aun creyendo que una cosa es mejor que la otra, creo que hay que ser escéptico con eso y aceptar que pues ni nuestro modelo lo explica, ni nuestros modelos mentales lo explican todo, ni son siempre perfectos. Yo, por ejemplo, tiendo más a ciertas cosas, pero sigo pensando que mm, no es eso, no es un falso dilema. O haces una cosa, haces la otra, no. Yo creo que es más el método, ¿no? Los incentivos, el sistema, que todo eso esté engranado. Al final creo que es más importante que si es público o privado. Y yo por lo que defiendo más las cosas privadas a veces es porque creo que tienen mejores incentivos. Eso es lo único. Si el sistema público pudiese tener los mismos incentivos, seguramente defendería más el sistema público. Pero como creo que no existen, pues ahora mismo yo me encuentro más condicionado. ¿Y cuál es mi creencia profunda? Que existen motivaciones que claramente marcan que se hagan las cosas mejor o peor. Y el día que alguien me demuestre que eso no es tan así, yo entiendo que las motivaciones
o no siempre van a ser correctas, no siempre van a ser tan eficientes como pensamos, pero desde luego creo que son mejores que no tenerlas, ¿no? El, el tener perdón, las motivaciones, los incentivos, estaba hablando de incentivos, perdón. O sea, si, yo creo que los sistemas que tienen incentivos adecuados, que eso es muy difícil hacer un incentivo adecuado, son los que mejor funcionan. Y creo que los incentivos están más en el sector público más que en perdón, en el sector privado más que en el sector público. Bien, por último sí que me gustaría hacer una reflexión y es que claro, al final eh, el sesgo de confirmación depende de nuestras creencias, pero es que nuestras creencias dependen de algo anterior, ¿no? Algo que nos precede, que es lo que se llama la cultura, la educación o la religión. Por eso siempre hay una pelea por tanto por la cultura, por la educación como por la religión. Em, ya que consiguen homogeneizar creencias. Yo me acuerdo cuando me explicaron en el instituto los impuestos, simplemente me dijeron que eran muy importantes porque nos permiten ayudar a otras personas. Y yo dije, mira, aquí bien, pues vamos a pagar más impuestos. Claro, luego vas madurando y te vas dando cuenta de que sí, que los impuestos ayudan a las personas, pero que también los impuestos hacen que se malgaste mucho dinero, que no se usan de la manera más eficiente, que los políticos utilizan los impuestos para sus cosas personales. Y entonces, claro, algo que sabes que puede ser bueno, se acaba transformando en que no es tan bueno y que la gente lo utiliza al final para sus fines. Entonces, a lo mejor ahí empiezas a criticar los impuestos o unos impuestos tan excesivos. Entonces, al final eso es un poco lo que ocurre, ¿no? Que hay una lucha por las ideas, hay una lucha por las creencias, ya que con las creencias vas a favorecer ciertos sesgos de confirmación. Y bueno, ya para terminar, que me he enrollado un poco de más, básicamente lo que creo es que los políticos, utilizando una falacia lógica, que es el falso dilema, lo que hacen es intentar apelar a nuestros sesgos, a nuestras creencias, de una manera muy facilona para que les votemos. Yo, como ya he comentado, no pienso votar. Creo que todos más o menos funcionan igual. Sí que es cierto a nivel micro, cuando no son nadie, se salen de estos sesgos, pero el poder básicamente lo que corrompe es esto y utilizan todas las trampas que pueden para que nuestro cerebro, pues al final nosotros les demos nuestro poder civil. Así que nada, simplemente pensar sobre esto, una pequeña reflexión, espero que os haya gustado y hasta otra. Nos vemos.